A reading from the book of Deuteronomy. Lectura del libro del Deuteronomio. Moses said to the people, Moisés habló al pueblo diciendo: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas, dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que pasando el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Te pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él. Pues Él es tu vida y tus largos años de habitar en la tierra que había prometido dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Verbum Domini. Blessed are they who... Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebate el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo dijo Jesús: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? En esta parte primera de la Cuaresma, la Iglesia nos pide a nosotros que consideremos esta despedida por parte de Moisés. Moisés estuvo a punto de llegar a
Tierra Santa, del otro lado del río Jordán. Él estaba dejando su Antiguo Testamento, su último testamento, su última voluntad al pueblo de Israel, y les hacía saber hacia el final del libro del Deuteronomio que tenían una escogencia que hacer. La iglesia quiere que nosotros contemplemos eso también a medida que comencemos la cuaresma, el reflexionar sobre nuestra vida. Con esta elección, uno se nos pone delante la vida y la prosperidad, la muerte y la maldición. La vida, la prosperidad, mejor dicho, es una palabra muy amplia. Es tuf en hebreo, en el sentido de que significa bondad. Y la palabra con que se tradujo es baraj, que quiere decir mal o destrucción. Por lo tanto, tiene ese significado. Esto es algo tanto como una llamada a una decisión moral, así como una decisión acerca de la fe de uno. Es que ustedes escogen la bondad o el mal. Al escoger la bondad, también escogen la prosperidad o la maldición, porque hay una cualidad que quieren que nosotros reflexionemos sobre ello. Moisés quería que el pueblo reflexionara sobre la bondad de la ley y la bondad de seguir al Señor. Esto es algo que nosotros tenemos que escoger, o la destrucción caerá sobre nosotros. Aquí, él prosigue diciendo que hace específico lo que es esa decisión entre la vida y la bondad. Si se obedecen los mandamientos del Señor, que yo les suplico que lo hagan hoy, el amarle y el caminar en su senda, no es suficiente tan solo el obedecer los mandamientos externamente. Moisés también llamó al pueblo de Israel para que tuviera un amor por Dios, que ellos han sido llamados a obedecer los mandamientos, seguro, pero habría que ir más profundamente a amarle, y para comprender que los mandamientos de Dios se nos dan a nosotros por amor. Esta es una de las cuestiones que hay una verdadera conversión que es necesaria, que la mayor parte de nosotros pasa por ello durante nuestro crecimiento, cuando nos damos cuenta de que nuestros padres nos dan a nosotros reglamentos tan solo para nuestro bien. Por lo general, hay un momento en que las reglas de los padres parecen ser imposiciones por parte de los padres, y mamá y papá están tratando de matar todo lo divertido de la vida. Hay un momento, sin embargo, en que damos cuenta de que lo que pensamos que es lo divertido que vamos a tener también es algo peligroso. Jugar en la calle, por ejemplo, es algo que es peligroso. Es un espacio abierto, pero hay peligro con los automóviles. Y nuestros padres no están tratando de detener un buen juego de pelota, sino que están tratando de protegernos a nosotros de la muerte. Y cuando nos damos cuenta de ello, entonces tenemos un cierto sentido de poder amarles más, porque tenemos un sentido de que los mandamientos que ellos nos dieron fueron para bien nuestro, y no tan solo para echarnos a perder la diversión. Esto también tiene que ser la misma actitud que tenemos que tener, una conversión para ello y para comprender los mandamientos de Dios. No están ahí tan solo para quitarle a uno lo divertido de la vida, sino para nuestro propio bien. Y parte de esta época de la Cuaresma está aquí para reflexionar sobre los mandamientos y para darnos cuenta de lo exactamente que es para bien mío el obedecer los mandamientos. ¿Por qué es que es bueno esto? El honrar a mi madre y a mi padre. ¿Por qué es bueno el no tomar el nombre del Señor, mi Dios, en vano? Porque es bueno el mantener sagrado el día de guardar. Porque es bueno que yo no asesine. Y porque ¿qué hay de bueno en no cometer adulterio, de robar,
la propiedad ajena, o dar falso testimonio o desear a personas de nuestro entorno. La sabiduría proviene de reflexionar sobre esto y es una de las cuestiones de todo este libro del Deuteronomio. Es que hay sabiduría tras los mandamientos de Dios y una persona inteligente hará esta ley, seguirá esta ley y comprenderá que tiene un propósito bueno. Me gusta pensar en esto, en esta forma. Si la gente comenzara tan solo a obedecer 3 de los mandamientos, no robarás, no cometerás adulterio y no matarás, si tan solo obedecieran esos 3, todos podríamos caminar las calles de nuestras ciudades en cualquier momento del día y de la noche. No tendríamos que estar mirando hacia atrás para ver quién nos sigue. 3 mandamientos tan solo tendrían un impacto radical sobre la forma en que vivimos en la vida urbana moderna, y no tan solo en la ciudad moderna, porque ha sido un problema en toda la historia, sino que en nuestras propias ciudades, en el país más rico en la historia del mundo, se ha convertido en lugares peligrosos porque no se contemplan esos 3 mandamientos. Esto forma parte de las reflexiones sobre la sabiduría. Nosotros queremos que las personas puedan vivir fácilmente dentro de las ciudades y tener un sentido de seguridad, y es por eso, esto es inteligente, y esto sería una forma de prosperar para todos. No tendríamos que tener temor por nuestras vidas si se obedecieran los mandamientos. Y el reflexionar en mantener sus mandamientos, estatutos y decretos. Los decretos serían los juicios que Dios da, el juicio que da Dios sobre casos específicos que surgen en la vida. Como resultado, uno prospera y se enriquece. Si uno se aparta y no escucha, sino que toma el camino erróneo y adora a otros dioses, fíjense en que esos 2 verbos, adorar y servir a otros dioses, es lo mismo que se dice en los mandamientos: no adorarás ni servirás a otros dioses. Cuando se adora a otros dioses y se refiere a otros dioses sin servir en el Antiguo Testamento, y esto es algo que también no es extraño para nosotros, ya más, porque hace años ya que uno no encontrará una tentación para el paganismo. Sin embargo, ya ahora tenemos movimientos hacia el paganismo y la brujería, que no son tan solo acerca de hacer hechizos, sino acerca de adorar a dioses y diosas para entrar en contacto con las fuerzas de la naturaleza. Esto ha tenido un renacimiento en nuestro mundo y no nos está sirviendo bien. Juntamente con eso, el problema mayor en nuestra nación es que quitamos a Dios del discurso público. Uno no puede tener a Dios que se mencione en lo menos peligroso. Es más fácil, dicho sea de paso, el utilizar un mal lenguaje en una escuela pública que decir el nombre de Dios. Uno puede maldecir en una escuela pública con menos problemas que tener a Dios en nuestros labios. Esta es una situación arrebatada, es algo completamente distorsionado, es algo totalmente loco, es una forma arrebatada de mirar a la vida. Yo les digo que perecerán y no tendrán una vida larga. Esto es algo que también es causa para reflexión. Una de las cuestiones que es muy interesante acerca del pueblo de Israel, recuerden que se dividieron en 2 reinos después de la época de Salomón. Los del norte se rebelaron en contra del sur y sentaron su propio reino. Eso duró hasta el año 721 a.C., cuando los asirios llegaron
y los llevaron al exilio. Ellos se habían convertido, o se han conocido hasta el día de hoy como las 10 tribus perdidas de Israel, y nadie sabe qué pasó con ellas. Fue más de un siglo más tarde, en el año 507 antes de Cristo, como 150 años más tarde, que Judá también fue conquistada por los babilonios y fueron llevados los judíos al exilio. Mantuvieron, sin embargo, su identidad ellos y continuaron como pueblo judío. ¿Cómo es entonces que las 10 tribus del norte perdieron su identidad y se convirtieron en tribus difundidas entre los diferentes pueblos gentiles, entre los que estaban exiliados, mientras que los judíos del sur mantuvieron su identidad? La diferencia es que en el norte había una propensión más fuerte para adorar a otros dioses. Estaban adorando a Baal y a Sheba, por ejemplo, y habían instituido templos con toros de oro para que fueran el trono de Baal, tanto en Den como en Bethel, y habían diseminado su fe en el Señor Dios. Al perder su fe en el Señor Dios, perdieron su propia identidad y se convirtieron en pueblos diseminados y dejaron de existir como tribus. Por lo tanto, ya no tenemos idea alguna de dónde están y a dónde fueron a parar. Mientras que la tribu de Judá tuvo una conversión de regreso al prestar atención a los profetas y en su conversión de regreso a adorar al Señor mientras estaban en Babilonia. De hecho, tenían profetas inclusive mientras estaban en Babilonia. Isaías 42:55 se escribe mientras están en Babilonia, y Ezequiel es un profeta de Babilonia. Prestaron atención a esos profetas y pudieron reganar su identidad como pueblo porque siguieron adorando al único Dios. Esto es algo muy significativo porque nosotros tenemos fuerzas que harían que nosotros fuéramos en contra de esta decisión en favor de Dios. Amarle, como dice aquí, al amar al Señor nuestro Dios y al apegarnos a Él, manteniéndonos apegados a Él, y ese mantenerse apegados a Él y amando al Señor, así como obedeciendo sus mandamientos, es algo que preservará nuestra propia identidad, incluso a nivel nacional, que es algo distinto de nuestra relación como iglesia. El país fue fundada por creyentes. Los documentos fundadores de los Estados Unidos de América, la Declaración de Independencia, hablan acerca de Dios el Creador, que nos da a nosotros nuestros derechos. Si nosotros olvidamos a Dios que nos da nuestros derechos, entonces sí comenzaremos nosotros a pensar que el Estado nos da a nosotros nuestros derechos. Comenzaremos a pensar que el gobierno concede los derechos y crea los derechos. Y por supuesto destruye. Una vez que creemos que el gobierno nos da nuestros derechos a nosotros en lugar de Dios, estamos perdidos como nación. Porque el pueblo manipulará lo que son esos derechos y comenzará a hacer que la gente le siga en círculos de un derecho a otro, hasta tanto no tenemos ideas de quiénes somos y estamos en un conflicto entonces entre nosotros mismos, porque no comprendemos que los derechos de la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad vienen del Creador. Y también dice en la Declaración de Independencia, por ejemplo, que nosotros seremos juzgados por Dios. Ese es el Señor de todos que nos juzgará por nuestro comportamiento en cuanto a si fuimos fieles. Y una vez que perdemos esa identidad con Dios como el centro de esa identidad, entonces también perdemos el sentido
de quiénes somos como pueblo, exactamente de la forma que las tribus del norte lo hicieron en Israel. Hay una ironía que quiero mencionar en lo que a las lecturas de hoy se refiere y proviene del Evangelio. Y es por eso que quería enfatizar que cuando dice, te ofrezco la decisión, la vida y la prosperidad, o la muerte y la maldad. Quiero volver al sentido hebreo que dijo también que eso quiere decir bondad, es decir, la bondad y la vida. Es en contra de la muerte y la destrucción o del mal, que es ra, es decir, mal. Esta decisión entre la vida y la bondad y la muerte y la maldad es una decisión moral y no necesariamente significa que vamos a obedecer los mandamientos de Dios y ganar grandes premios. Nuestro Señor lo dice con claridad aquí, que la vida y la bondad también significan el escoger la cruz y seguirle, que vamos a ser llamados a tomar nuestra cruz y seguir a donde Él fue. Él lo hizo primero y este es un elemento clave de lo que estamos celebrando a lo largo de esta Cuaresma. Estamos preparándonos para la Semana Santa al orar, ayunar y abstenernos, preparándonos para la Semana Santa para celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Él fue por ese camino antes que nosotros. Pero Él nos llama a lo mismo. Cuando dice Él, si deseas seguirme, tienes que denegarte, tomar tu cruz a diario y seguirme. No va a hacer que vas a recoger la cruz en que moriremos. Porque no podemos morir a diario, morimos solo una vez. Y entonces viene el juicio. Es por eso que no hay reencarnación posible, como nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Uno muere una sola vez, pero sí hay un sentido en que a diario podemos tomar nuestra cruz y morir para con nosotros mismos, morir espiritualmente, de modo que el pecado dentro de nosotros, la maldad dentro de nosotros muere y la bondad viene a la vida. Así que nuestro llamado diario para seguir a Jesús va a ser un llamado para tener una conversión cotidianamente. Y esto va a ser otro elemento de esta Cuaresma, que mientras que somos llamados para escoger la bondad y la vida por sobre la muerte y la maldad, se nos va a dar la gracia de Jesucristo y muere sobre la cruz. De modo que nosotros vamos a tener su poder para poder morir para con nosotros mismos. Y tenemos su poder y su fuerza para hacer lo que es para nosotros algo imposible por nuestras propias fuerzas únicamente. Quizás perdamos cierto tipo de prosperidad, quizás no adquiramos gran riqueza si seguimos a Cristo. Es más, yo creo que esto sea exactamente lo opuesto. Al seguir a Cristo no nos enriquecemos ni prosperamos, pero eso no quiere decir que fracasemos. Al seguir a Cristo en el camino de la cruz, adquirimos la vida eterna, la salvación en el cielo y el chance de estar con el Padre cuando Él dice, ven y hereda el reino que he preparado para ti.